Imagina un campo de trigo dorado bajo el sol implacable de Italia, donde un joven campesino de apenas 18 años observa sus manos callosas, acostumbradas únicamente a empuñar la azada y sentir la tierra húmeda entre los dedos. Ese muchacho, que hasta hace un momento temía a las tormentas y respetaba el ciclo de las estaciones, está a punto de dejar de existir para siempre. No es un guerrero, no conoce el sabor de la sangre ni el estruendo del metal chocando contra el escudo, pero el destino de un imperio reclama su humanidad para convertirla en algo mucho más frío y eficiente. Antes de sumergirnos en este oscuro proceso de metamorfosis, te invito a suscribirte al canal si te apasionan los secretos arqueológicos y la historia que los libros de texto suelen omitir, pues hoy vamos a desentrañar cómo Roma logró transformar a simples granjeros en la máquina de matar más brutal de la antigüedad. Quédate hasta el final para descubrir la verdad oculta tras el método romano, porque la historia que nunca fue contada es mucho más inquietante de lo que imaginas. El proceso comenzaba con el Delectus, una selección rigurosa donde la apariencia física era apenas el inicio. Los oficiales romanos no buscaban hombres valientes ni héroes de leyenda, buscaban cuerpos moldeables, mentes vírgenes de libertad y una resistencia física capaz de desafiar los límites de la biología humana. Cuando ese joven campesino cruzaba el umbral del campamento, su vida dejaba de pertenecerle. El aire en el cuartel era pesado, saturado con el olor a sudor rancio, cuero curtido y el miedo sutil de aquellos que ya habían comprendido que no volverían a ser individuos. Aquí no había espacio para el nombre propio, pues la legión devoraba la identidad del individuo para reemplazarla por una disciplina ciega, una obediencia mecánica que debía funcionar incluso cuando el agotamiento extremo nublaba la vista. El primer paso era el quebrantamiento. El entrenamiento era deliberadamente inhumano, diseñado para destruir la voluntad mediante la repetición incesante de tareas que rozaban el absurdo y la crueldad. Imagina caminar 30 kilómetros bajo un sol abrasador, cargando sobre tus hombros un equipo que pesa casi tanto como tu propio cuerpo. No hay descansos dignos, no hay espacio para la queja. Si tus piernas flaquean, el castigo no es una reprimenda verbal, es el látigo del centurión, el oficial cuya única función es asegurar que el recluta se desprenda de su antigua vida. Los romanos entendieron algo que muchos ejércitos posteriores ignoraron. El miedo al enemigo es secundario, porque el miedo al centurión es inmediato, constante y asfixiante. Para ganar fuerza, los instructores obligaban a los hombres a luchar con armas de madera, los rudis, que pesaban el doble que las espadas reales. Imagina el sonido sordo de esos garrotes pesados chocando contra postes de madera o contra los escudos de tus compañeros durante horas, con los brazos ardiendo en fuego y la mente pidiendo clemencia. Ese dolor no era un fin, era un medio. Buscaban grabar en la memoria muscular de aquel campesino un movimiento, una postura, un instinto que se activara de forma automática ante cualquier amenaza, anulando cualquier atisbo de duda reflexiva. El juramento militar, el sacramentum, era el punto de no retorno. Al recitar esas palabras, el campesino renunciaba a su familia, a sus tierras y a su propia moralidad para vincularse eternamente a la legión. Desde ese instante, su única lealtad era Roma. Este vínculo no era ideológico, era una dependencia psicológica absoluta. Si el individuo intentaba resistirse, la máquina tenía formas de corregir la desviación. La decimatio, el mecanismo correctivo del sistema, es uno de los horrores más ocultos de esta maquinaria. Si una unidad mostraba cobardía o desobediencia, 1 de cada 10 hombres era seleccionado al azar para ser ejecutado por sus propios compañeros.
Imagina el impacto psicológico de observar a tus camaradas, con quienes has compartido el pan y la lucha, siendo obligados a ejecutar a un amigo. Esa brutalidad no era un error, era un recordatorio. La cohesión del grupo estaba por encima de cualquier vida, incluso la tuya. La muerte individual carecía de importancia. Solo la legión, como ente colectivo, debía sobrevivir. Al entrar en el campo de batalla, el antiguo campesino ya no era un hombre con esperanzas, era un engranaje. Cuando las legiones se desplegaban, no veías personas, veías una pared de hierro y madera que respiraba al unísono. Cuando el centurión daba la orden, el movimiento era coordinado, desprovisto de pánico. En el caos del choque, donde otros soldados gritaban y corrían desesperados, el legionario romano avanzaba en silencio, confiando ciegamente en el escudo de su compañero. La táctica de Roma no se basaba en la destreza individual de un espadachín, sino en la anulación de la individualidad. Cada hombre era idéntico en su técnica, en su equipo y en su respuesta ante el peligro. Esta estandarización creaba un matadero humano. Los enemigos, acostumbrados a combates donde la fuerza personal o la valentía individual marcaban la diferencia, se encontraban frente a una pared impenetrable que no se inmutaba ante el sufrimiento. La psicología romana había eliminado el instinto de autopreservación, reemplazándolo por el instinto de protección del grupo, creando una fuerza que parecía antinatural. A medida que el sol se ocultaba tras las colinas, el joven que alguna vez trabajó la tierra se encontraba sentado frente a una fogata, observando su gladius con una frialdad que le habría horrorizado meses atrás. Las manos que antes sembraban semillas para la vida ahora estaban manchadas de una suciedad que ninguna lluvia podía limpiar del todo. La transición estaba completa. El proceso de forjamiento no solo le dio fuerza física o destreza con el metal, reescribió su cerebro, convirtiéndolo en un instrumento diseñado para la aniquilación. Durante las noches, en el silencio del campamento, muchos legionarios experimentaban una disociación profunda. No recordaban el color del cielo sobre su granja, ni la voz de su madre, con la misma nitidez que recordaban el peso de su escudo o la cadencia de la marcha. Roma había ganado. Había transformado la fragilidad humana en una herramienta de expansión implacable que dominó el Mediterráneo durante siglos. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre es reducido a una máquina de matar? Las crónicas oficiales hablan de gloria, de conquistas y de un imperio civilizador, pero detrás de esas narrativas gloriosas se esconde la historia de miles de jóvenes que perdieron su esencia en el proceso. La pregunta que debemos hacernos no es solo cómo Roma pudo conquistar tanto territorio, sino a qué costo para el alma humana se logró tal nivel de eficacia. La respuesta es sombría y fascinante a la vez. La estandarización del ser humano fue, sin duda, el mayor invento de Roma. Pudieron construir acueductos, leyes y caminos, pero su logro más perdurable fue crear un método para despojar al individuo de su humanidad y convertirlo en un arma al servicio del Estado. Los campesinos, esos hombres que simplemente querían ver crecer sus cultivos, fueron el combustible de un motor que no se detendría hasta agotar sus últimas fuerzas. Hoy, mientras reflexionamos sobre la historia antigua, es fácil ver a las legiones como estatuas de mármol o figuras en un libro, pero la realidad era carne y hueso, sudor y terror. Esos soldados eran personas que vivieron una metamorfosis traumática para convertirse en los verdugos de una civilización que exigía obediencia ciega. La disciplina de hierro que los centuriones aplicaban no era solo para el orden, era para asegurar la supresión de cualquier pensamiento crítico que pudiera obstaculizar la voluntad de Roma. Si un soldado dudaba, la legión dudaba, y si la legión dudaba, el imperio flaqueaba.
Por eso, el control mental era tan importante como el entrenamiento físico. El miedo al castigo, la camaradería forzada y la constante amenaza de la decimatio creaban un entorno donde la sumisión era la única opción viable para sobrevivir otro día. Observa de nuevo a ese joven en el campo de batalla, un hombre sin historia, sin familia y sin futuro más allá de la próxima orden. En sus ojos no hay brillo de ambición, ni odio personal hacia el enemigo, ni fe ciega en la justicia de la guerra. Solo hay una vaciedad profunda, una mirada vidriosa que refleja el éxito del método romano. Cuando el enfrentamiento comenzaba y el estruendo de los escudos llenaba el aire, él no pensaba en la gloria, solo sentía la presión del hombre a su derecha y la del hombre a su izquierda. Esa presión física era el ancla que le impedía huir. La legión entera actuaba con la precisión de un organismo único, una entidad que devoraba todo a su paso con un pragmatismo mecánicamente aterrador. Esto es lo que los libros de historia suelen pasar por alto cuando hablan de tácticas y formaciones. La verdadera historia no es sobre el despliegue del ejército, sino sobre el desmantelamiento de la psique individual. La maquinaria que Roma construyó no era solo de hierro, era de carne y sangre sacrificada en el altar de la eficiencia. Cada legionario era un testimonio de lo que el condicionamiento extremo puede lograr si se aplica con la suficiente severidad y constancia. Incluso siglos después de la caída de Roma, el eco de su método de formación sigue resonando en los estudios sobre la psicología de los grupos y el autoritarismo. Es una advertencia silenciosa que surge desde las ruinas del pasado. El hombre puede ser moldeado, puede ser fragmentado y reconstruido para servir a propósitos que ni siquiera comprende del todo. El campesino, ese humilde trabajador de la tierra, fue la pieza más importante del rompecabezas imperial, y su historia es la historia de cómo la voluntad humana puede ser domesticada hasta el punto de la extinción. Ahora que conocemos la verdadera naturaleza de este proceso, podemos comprender mejor por qué el Imperio Romano fue capaz de expandirse con tanta ferocidad. No fue solo por la superioridad técnica o la genialidad de sus generales, sino por la capacidad de convertir a cualquier hombre común en una extensión del Estado. Fue una industrialización del ser humano antes de que existiera la industria. Una línea de ensamblaje de guerreros donde la materia prima era un joven campesino y el producto terminado era un legionario inquebrantable. Esta revelación nos obliga a mirar los restos arqueológicos con otros ojos, no solo para admirar la ingeniería de los caminos o el esplendor de los templos, sino para cuestionar qué tipo de vida se escondía detrás de la armadura del soldado que vigilaba esas fronteras. La historia de Roma es, en esencia, la historia de cómo los hombres fueron despojados de su propia naturaleza para construir algo que al final terminó consumiéndolos a todos. Lo que queda al final de este viaje hacia los aspectos más oscuros de la antigüedad es una inquietud constante. ¿Podría ocurrir algo así de nuevo? Los mecanismos de control y la deshumanización que presenciamos en la Roma antigua tienen paralelismos sorprendentes en diferentes etapas de nuestra propia historia. La capacidad de las instituciones para absorber la individualidad y convertirla en una fuerza mecánica parece ser una constante que atraviesa los siglos. Roma solo fue la primera en perfeccionar este arte con una eficiencia aterradora. Mientras observamos los rostros de los veteranos en los relieves romanos, con sus miradas endurecidas y sus cicatrices, no podemos evitar sentir que están guardando un secreto, una lección que no quieren que aprendamos tan fácilmente. Nos observan desde el pasado, recordándonos que la línea entre un hombre libre y un engranaje de Estado es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir. Es vital cuestionar las versiones oficiales que nos han contado sobre el poder romano, pues a menudo ocultan la fragilidad del individuo bajo el peso de la épica imperial.
La próxima vez que escuches hablar sobre grandes batallas o conquistas legendarias, recuerda al campesino en el campo de trigo. Recuerda al joven que fue arrancado de su vida para ser convertido en un objeto de guerra. Recuerda el peso de los rudis de madera, el miedo a la decimatio y la frialdad de un juramento hecho en el aire estancado de un cuartel. La historia que nunca fue contada no es sobre imperios, sino sobre personas, sobre cómo la fragilidad fue forjada en acero y cómo la esencia de la vida fue sacrificada en nombre de algo llamado legado. Espero que este análisis te haya dado una perspectiva distinta sobre el mundo antiguo y te permita ver más allá de los monumentos. Si este tipo de contenido te hace cuestionar lo que aprendiste en la escuela, es momento de que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas inmersiones en los secretos más oscuros de la humanidad. Hay muchos otros enigmas esperando ser revelados y tu curiosidad es la llave que mantiene viva nuestra búsqueda. Gracias por acompañarme en este recorrido por las sombras de Roma. Hasta la próxima aventura histórica, donde volveremos a desafiar lo establecido para traer a la luz lo que ha permanecido oculto en las páginas del tiempo, recordándote siempre que el pasado tiene más que decirnos de lo que jamás imaginamos. Solo hace falta mirar en los lugares donde nadie más se atreve a buscar. Roma no solo dominó el mundo con sus espadas, lo dominó con su capacidad de rediseñar lo que significa ser humano, un proceso que hoy, en nuestra era moderna, sigue siendo un enigma que debemos desentrañar para comprendernos a nosotros mismos. No olvides comentar qué fue lo que más te impactó de este proceso de transformación, pues tu opinión es fundamental para seguir explorando estos temas fascinantes que definen nuestra identidad histórica. Nos vemos pronto en otro documental donde la historia se convierte en una experiencia inmersiva que no te dejará indiferente.